En su colaboración de este lunes en Excelsior, nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes escribe sobre los gobiernos municipales y vamos a platicar de ello con él. ¿Qué tal, Mario Luis? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, Pascal. Bien, así es, o sea, déjeme decir cuál fue la motivación de escribir sobre las ciudades, sobre los gobiernos municipales. Es que atrás de este caso emblemático, porque es un caso emblemático que se perdió en una ciudad o una ciudad que no puede garantizar el caminar, no importa la hora, caminar a cualquier hora. Me surgió esta enorme un cuestionamiento municipales. O sea, las ciudades son territorios hostiles, territorios inseguros, y obviamente eso tiene que ver con las facultades de los presidentes municipales. Con excepciones, ¿no? Porque también hay casos interesantes donde la autoridad municipal, seguramente apoyada por la autoridad estatal, ha hecho un buen trabajo, ¿no? Sí, sin duda, hay excepciones, pero dentro de las excepciones también hay una enorme heterogeneidad y desigualdad. Tú bien sabes que estas ciudades son brutalmente enormes y depende de dónde estés. Tú tienes un tema de seguridad o de dirección o de menor incertidumbre. O sea, también hay una enorme heterogeneidad dentro de las ciudades, gigantescas ciudades, Guadalajara, Monterrey, lo que sea. En ese sentido, lo que yo pongo en atención es que tenemos que revisar las facultades, las capacidades de las ciudades, porque no solo es un tema de la enorme realidad de lo que tú has dicho muchas veces, yo también, el tema de la enorme ineficiencia de la investigación para tratar de explicar un crimen y castigar a los criminales. Es la realidad que las ciudades siguen siendo espacios muy riesgosos para las mujeres jóvenes. Y este caso me puso en la atención de que creo que un tema que se ha dejado de decir estos 3 años para hablar de esta administración es: hay que fortalecer las capacidades de quienes gobiernan las ciudades, quienes deben dar mucho más que lo que están dando. Es un tema de recursos, es un tema también de facultades, es un tema de que realmente se reconozca que más allá de la enorme ineficiencia de los sistemas de justicia e investigación, está la realidad de fortalecer. Por eso yo preguntaba, ¿quién gobierna las ciudades? Son los presidentes municipales, como tú lo puedes sostener, y otros que realmente hablan de ciudades que están amenazadas constantemente. Son territorios hostiles, no son ciudades habitables. Y lo de Devani es realmente un elemento que debemos poner a discutir, no solo el tema de la seguridad y la investigación, sino en realidad que no puede ser que las ciudades sean tan, porque eso es inexplicable. Sí, terrible lo de Devani y lo que enfrentan las mujeres en los espacios urbanos. Y también decir que en particular a mí no deja de sorprenderme que todos los días, querido Mario Luis, vemos prácticamente el mismo video de cómo en una camioneta de transporte público es asaltado el pasaje, ¿no? Así es. Los pasajeros son asaltados y no parece haber, en esa espantosa película que se repite todos los días, no parece haber quien ponga orden. Así es, o sea, cuando hablamos de homicidios o feminicidios, realmente estamos dejando de nombrar la otra dimensión, la enorme cantidad de violencias. El robo en vía pública con mano armada, el acoso en vía pública constante, ya sea verbal o físico. O sea, estamos no inundados de violencia. Yo decía esta frase antes, estamos devorados por las violencias, y esto está pasando en territorios, en ciudades. No hay ninguna podemos decir que es una ciudad habitable. Podrá haber territorios especiales en algunas ciudades, pero lo que no hemos ponido en el centro de discusión es quién gobierna las ciudades para que las ciudades sean habitables, humanas, y por eso creo que hay que poner en el centro. Hace 25 años, fíjate, de 1997 hizo grandes obras principales. Este gobierno y muchos gobiernos han dejado de poner en el centro que si no fortalecemos a quienes gobiernan las ciudades, pues no solo es el tema de seguridad, investigación, justicia, es el tema de ciudades muy, muy riesgosas, peligrosas, llenas de incertidumbre. En los años 80 se comenzaron a fortalecer las capacidades de los gobiernos, las capacidades y las facultades de gobiernos municipales.
y de repente vino la ola contraria, se empezó otra vez a centralizar el país, a centralizar la toma de decisiones en muchos rubros, entre ellos la seguridad. Hoy por ejemplo, uno de los ejes centrales de la fallida, digo yo, estrategia de seguridad del gobierno federal, que es la Guardia Nacional, consiste exactamente en eso, en quitarle facultades a las policías municipales, a dejarlas pues desprovistas de elementos para proteger a la ciudadanía y a fortalecer a la Guardia Nacional. Así es, el presidencialismo exacerbado, gigantesco que hemos vivido estos años, ha generado centralismos realmente cada vez más imposibles de sostener, porque no hay manera que este centro, este gobierno central pueda con eso. Entonces, lo que tenemos que es pensar realmente el diseño de todo el gobierno, y por eso el caso de Devani debe ser emblemático no solo de justicia e investigación, sino realmente es fortalecer los territorios y quienes gobiernan. Y creo que desde los 80, 90 es urgente, porque lo que hemos visto es un desvanecimiento de la autoridad municipal. Y lo más que logran decir las autoridades, sus presidentes, bueno, si quieren traemos el caso para que sea un delito federal, eso es muy limitado. Hay que dar cuenta que las ciudades son territorios hostiles, enormemente violentos de todas las mujeres, en todos los espacios, y que el homicidio es solo la expresión de un entorno de violencia. Entonces, más bien el artículo es un reclamo para pensar cómo fortalecemos los recursos a las ciudades, pues, las que sean más gobernados. Sin duda se necesita algo estructural, porque esta reacción que tú mencionas de atraer los casos casi siempre tiene que ver con lo mediático. Si el caso se vuelve mediático, entonces aparece el gobierno federal, anuncia que asume el caso, pero ¿qué pasa? Y lo hemos visto en el caso de Nuevo León. ¿Qué pasa con esas otras desapariciones, esos otros feminicidios que no se vuelven tan mediáticos? De repente nos enteramos en medio del caso de Devani que hay muchos casos de desaparición de mujeres en la zona metropolitana de Monterrey que simplemente no se conocían a nivel nacional, que nadie tenía o la voluntad o la capacidad de actuar sobre ellos, y por eso creo, atendiendo el comentario que haces en tu artículo de Excelsior, que se requiere una solución estructural que pasa por fortalecer las capacidades municipales. Basta de poner que el diseño de gobierno que tenemos no está funcionando, es estructuralmente el diseño del gobierno, y en ese sentido, el día de hoy, lo que tenemos en promedio es que habrá 13 feminicidios. O sea, esa es la magnitud de la tragedia, y seguramente más por las cosas, desapariciones. O sea, realmente el país está siendo devorado por violencias, y en ese sentido la estrategia de todo, la estrategia de gobierno, no solo de justicia, está totalmente contra las cuerdas. Y si no ponemos en el centro el tema de las ciudades, de quién gobierna las ciudades, qué facultades, cómo se articula, estamos simplemente atrapados en si la Cámara logró tomar la foto o el video y hasta dónde llegó. Es realmente sorprendente e indignante que no logramos realmente dar cuenta de la magnitud y del tema que, como bien dices tú, hay que hacer una profunda reforma estructural de la forma que gobernamos las ciudades. Sí, e insisto, si el caso se vuelve mediático, entonces tendrá algún tipo de atención. Pero si no se vuelve mediático y pasa por lo que tú acabas de decir, si no hay una imagen, si no hay un medio de comunicación o un conjunto de medios que retoman el caso, pues seguramente se quedará ahí olvidado. Así es. Lo que nos cimbró con Devani es una terrible foto de esta mujer joven viendo en una falda negra, en una falda café, viendo hacia el horizonte. Ves toda la juventud, ves toda la vida de una mujer joven que hoy desapareció, fue asesinada, por la enorme realidad de que los territorios son violentos. Entonces, sí es un tema también de que lo único que llega realmente a movilizar lo poco que se tiene en términos de justicia es la parte mediática. Es realmente una llamada de atención brutal, y por eso digo, no puede ser que el país siga al indica la magnitud del tema. 13 mujeres van a ser asesinadas y no logran generar un cambio estructural. Seguimos atrapados en hacer más de lo mismo, y más de lo mismo no resuelve el tema. Pues ahí está. ¿Quién gobierna los municipios? El artículo de Mario Luis Fuentes en Excelsior este lunes. Mario Luis, siempre un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo. Un gran abrazo, Pascal. Gracias por todo. Hasta luego.
Gracias, Mario Luis Fuentes. Léalo en Excelsior todos los lunes y escúchelo aquí en la primera emisión. Son las 9:45 en el tiempo del centro.